La idea de escapar de la rutina había sido casi un instinto de supervivencia para Marisol Imbert aquel viernes. Había pasado las últimas semanas sumida en plazos apretados, revisando libros de autores exigentes y lidiando con el caos silencioso de una editorial que parecía siempre al borde de un colapso creativo. Cuando decidió pasar el fin de semana en la casa de campo, no se lo contó a nadie, ni siquiera a Fletcher, su marido, porque quería silencio, aire puro y un poco de distancia de la presión constante que parecía consumir sus días. Condujo durante casi 2 horas hasta llegar al portón oxidado de la propiedad que ella misma había reformado años atrás, con un cariño que no cabía en palabras. Era su refugio, su rincón en el mundo, el único lugar donde lograba respirar de verdad. Pero bastó abrir la puerta del salón para sentir que algo estaba mal. Había un bolso femenino sobre el sofá, zapatos que no eran suyos cerca de la chimenea y un aroma dulzón de perfume recién pulverizado en el aire. Por un segundo, pensó haber invadido la casa equivocada. Pero no, era justamente allí, y alguien estaba ocupando el espacio que ella apenas había anunciado que iba a usar. La primera reacción de Marisol no fue la ira ni el shock, fue la negación. Subió las escaleras despacio, como si cada peldaño la empujara hacia una realidad que su cuerpo aún se negaba a aceptar. Al abrir la puerta del dormitorio, vio a una mujer tendida en la cama, leyendo un libro, irónicamente, de su propia editorial. La mujer se sobresaltó. Jaló la sábana hasta el cuello e intentó explicarse, pero Marisol no escuchó nada. Su cabeza latía con fuerza. El tiempo pareció colapsar dentro de aquel cuarto. Aquella mujer, joven, bella, desconcertada, no debería estar allí. Cuando finalmente logró hablar, su voz salió baja y firme. ¿Quién eres y qué haces en mi casa? La mujer, a quien luego conocería como Tallulah, vaciló, miró a su alrededor y respondió: Fletcher me dijo que esa casa era de él, que venía aquí cuando necesitaba trabajar. Marisol sintió el estómago dar un vuelco. El suelo pareció temblar bajo sus pies, pero no cayó. Solo respiró hondo, cerró la puerta tras de sí y por primera vez en muchos meses quedó en silencio consigo misma. No era solo el descubrimiento de la traición lo que dolía. Era el hecho de que él había llevado a otra persona al único lugar donde ella aún se sentía entera. Las dos pasaron horas en ese ambiente extraño, rodeadas de muebles rústicos y un silencio incómodo que ninguna de las dos sabía cómo romper. Tallulah intentó irse, recoger sus cosas, pero Marisol, de forma inesperada incluso para sí misma, le pidió que se quedara. Creo que tenemos más en común de lo que imaginamos, dijo, aún tratando de procesar todo. No hubo gritos, ni histeria. Era como si el dolor se hubiera congelado dentro de ella y ahora saliera despacio, en pequeños fragmentos de lucidez. Poco a poco comenzaron a conversar. El intercambio de información fue como armar un rompecabezas. Fechas, viajes, excusas repetidas, mensajes misteriosos. Marisol descubrió que Fletcher no solo mantenía un romance, sino que había creado una narrativa paralela con Tallulah, utilizando su casa, su rutina e incluso sus libros como parte del escenario de una doble vida. La ira que pensaba que vendría no se presentó en forma de furia, sino como una tristeza profunda, espesa, que parecía infiltrarse en cada rincón de la casa. Y al ver a Tallulah allí, vulnerable, confundida, se dio cuenta de que aquella mujer no era su enemiga. Era otra pieza desechable en el juego de alguien que sabía manipular muy bien. A la mañana siguiente, después de una noche mal dormida y sin lágrimas, porque simplemente no vinieron, Marisol preparó café para las dos. Era una escena absurda de imaginar. La esposa traicionada compartiendo mesa con la amante, ambas mirando al vacío mientras intentaban entender cómo habían llegado hasta allí. Tallulah, poco a poco, mostró algo más que arrepentimiento. Claramente estaba devastada,
Dijo que creía que Fletcher estaba separado, que él había prometido oficializar todo pronto y que esa casa formaba parte de la nueva vida que planeaban juntos. Marisol escuchaba en silencio, sosteniendo la taza con ambas manos, como si ese gesto simple pudiera impedir que se derrumbara por dentro. Fue entonces cuando tuvo una idea que a primera vista parecía absurda: llamar a Harlan, el marido de Tallulah. No sabía si él ya lo sabía, si seguían juntos o si siquiera contestaría, pero era como si quisiera cerrar el círculo, entender el tamaño de la mentira que envolvía a todos allí. Fue hasta el despacho, tomó el teléfono fijo, algo que no usaba hacía años, y marcó el número que Tallulah, a regañadientes, le había pasado. Cada timbre del otro lado de la línea hacía que el pecho de Marisol se apretara más. Harlan contestó en la tercera llamada, con una voz ronca, de quien aún estaba despertando o no había dormido. Marisol respiró hondo antes de decir su nombre. No había forma de suavizar la situación, así que fue directa, como solía ser cuando tenía que resolver problemas difíciles en la editorial. Dijo que era la esposa de Fletcher, que Tallulah estaba con ella, y que tal vez él quisiera escuchar algunas cosas en persona. El silencio del otro lado fue largo, pesado, casi insoportable. Harlan no preguntó mucho, solo respondió, después de algunos segundos: «Dame la dirección». Marisol colgó sin saber si había hecho lo correcto, pero algo dentro de ella le decía que no podía enfrentar aquello sola. Cuando volvió al salón, Tallulah estaba sentada en el mismo lugar, encogida, como si quisiera desaparecer. Marisol no dijo nada sobre la llamada. Se sentó en el sofá opuesto y se quedó allí, esperando. El día parecía transcurrir despacio, arrastrando los minutos como si la casa supiera que ese fin de semana nunca más sería olvidado. Hacia el mediodía, un coche oscuro se estacionó afuera. Harlan bajó, con la misma expresión cansada que Marisol reconoció en su propio rostro reflejado en el espejo aquella mañana. El reencuentro entre Harlan y Tallulah fue silencioso. Ella no corrió hacia él. Él no preguntó nada de inmediato. Se limitaron a mirarse unos segundos, hasta que Marisol, sintiendo el aire demasiado pesado dentro del salón, sugirió que conversaran en la terraza. La casa, tan familiar para ella, ahora parecía un escenario de verdades incómodas. Afuera, con el suave sonido del viento entre los árboles, los cuatro finalmente se sentaron. Tallulah le contó a Harlan lo que había descubierto. Él no gritó, no la insultó, solo escuchó, en silencio, con la mandíbula apretada y los ojos enrojecidos. Marisol observaba todo con una extraña mezcla de compasión y cansancio. Todos estaban allí por culpa de un hombre que, con palabras bien elegidas, había tejido suficientes mentiras para engañar a 3 vidas al mismo tiempo. Fue solo al final de aquella larga y dolorosa conversación que Harlan miró a Marisol y dijo: él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Ella solo asintió, porque ya no había nada más que decir. El peso de la verdad ya estaba entre ellos, presente en cada mirada, en cada silencio desconcertante. Era como si, en ese momento, todos intentaran descubrir quiénes eran de verdad, ahora que la fachada había caído. El regreso de Fletcher al final de la tarde no fue dramático. Llegó despreocupado, estacionando el coche en la entrada como si todo estuviera normal. Traía una bolsa del supermercado y vestía la misma camisa que Marisol recordaba haber lavado 2 semanas antes. Cuando entró en la casa y vio a Marisol sentada con Harlan y Tallulah, se congeló. Sus ojos recorrieron rápidamente cada rostro, tratando de evaluar el tamaño del problema antes de que alguien dijera una palabra. «¿Qué está pasando?», preguntó, aún fingiendo sorpresa. Marisol no respondió de inmediato. Lo miró con una calma que no sabía que poseía. Fue Harlan quien rompió el silencio. «Creo que tienes explicaciones pendientes para todos aquí».
La expresión de Fletcher cambió. Intentó reír, intentó minimizar. «Vamos a hablar en privado, Marisol», sugirió, como si aún tuviera algún control sobre la situación. Pero ella no se movió. Se quedó donde estaba, con las manos entrelazadas en el regazo, sintiendo el corazón latir al ritmo de una verdad que ya no podía ocultarse. «Ninguna conversación va a arreglar lo que hiciste», dijo, sin elevar la voz. No hacía falta. La gravedad estaba en la firmeza de su voz, en la forma en que lo miraba sin buscar más justificaciones. Fletcher intentó defenderse, claro. Recurrió a excusas gastadas, mencionó crisis en el matrimonio, dijo que no sabía cómo terminar con Tallulah, que las cosas se habían descontrolado. Pero nada de aquello encajaba. Marisol escuchaba todo con la sensación de estar viendo un guión repetido, como un libro malo que ya sabes cómo termina. E incluso Tallulah, que hasta entonces mostraba fragilidad, se levantó y habló por primera vez desde la llegada de Fletcher. «Me hiciste creer que estabas construyendo algo conmigo. Me hiciste creer que esa casa era nuestra». Harlan también se levantó, no con violencia, sino con firmeza. «Jugaste con la vida de 3 personas. ¿Por qué?» Fletcher no supo responder. Balbuceó, desvió la mirada, intentó evadir el tema. Marisol entonces se levantó por primera vez desde el inicio de la conversación. Tomó su maleta, caminó hasta la puerta y se volvió hacia él. «Esta casa ya no será tuya, ni mía». Se fue sin mirar atrás, pero no porque quisiera mostrar fortaleza. Fue porque, si miraba, tal vez sintiera la tentación de volver a ser quien era antes. Y esa era una versión de sí misma que ya no quería cargar. Marisol condujo de regreso a la ciudad en silencio, con las manos firmes en el volante y el rostro iluminado solo por los faros cortando la carretera. La ira, el dolor, la incredulidad, todo venía en olas silenciosas, pero ella no lloró. Aún no. El llanto llegaría después, en un baño caliente o en el silencio del cuarto, pero en ese momento solo necesitaba llegar a casa y estar sola. Cuando finalmente entró en su apartamento, miró a su alrededor como si viera todo por primera vez. La decoración sobria, los libros apilados, la manta doblada sobre el sofá, todo parecía inofensivo, pero cargaba recuerdos de una vida que ahora sabía estaba hecha en partes iguales de realidad y mentira. Dejó la maleta en el pasillo, se quitó los zapatos y se sentó en el suelo de la sala, sintiendo la fría madera bajo sus piernas. Respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, no había ninguna decisión urgente que tomar, ningún correo electrónico al que responder, solo el silencio. Y dentro de ese silencio, Marisol comenzó a entender que ya no necesitaba arreglar nada, que tal vez la verdadera fuerza residía justamente en dejar que las cosas se rompan. En los días siguientes hizo lo que siempre había evitado hacer. Prestó atención a su propia vida, contrató a una abogada, pidió el divorcio con cláusulas firmes y claras y no aceptó ningún tipo de acuerdo emocional. Fletcher intentó retractarse, mandó flores, escribió cartas, llamó tarde en la noche. Pero Marisol no respondió a ningún intento. Por primera vez estaba eligiéndose a sí misma. En el trabajo, el equipo notó la diferencia. Su actitud, antes siempre servicial y paciente, ahora tenía un enfoque objetivo. Seguía siendo justa, pero más asertiva. Empezó a decir no con mayor frecuencia, delegar tareas, rechazar reuniones innecesarias. Uno de los autores más exigentes de la editorial llegó a comentar en tono de broma que ella estaba con sangre en los ojos. Solo sonrió. Nadie sabía lo que había pasado, y ella no sentía necesidad de contarlo. Harlan envió un mensaje una semana después preguntando si estaba bien. Al principio, dudó en responder, pero finalmente escribió: «Me estoy reconstruyendo, un trozo a la vez». Él respondió simplemente: «Estamos en el mismo barco». Y en ese momento, por primera vez,
sintió que tal vez el caos había dejado algo verdadero atrás. Marisol y Harlan no se volvieron íntimos de inmediato. No había espacio para ello. Ambos estaban tratando de reorganizar sus vidas, de entender sus dolores, de procesar sus decepciones. Pero, curiosamente, empezaron a intercambiar mensajes con frecuencia, sobre libros, películas, absurdos del día a día. Era como si estuvieran encontrando una forma segura de recomenzar a relacionarse con el mundo a través de una amistad que nació del mismo punto de quiebre. Él le recomendaba documentales que ella nunca habría visto por cuenta propia, y ella enviaba fotos aleatorias de cafés y calles que cruzaba camino al trabajo, solo porque sabía que a él le gustaba observar pequeños detalles. Ninguno de los dos mencionaba a Fletcher o a Tallulah. Era como si ese asunto ya hubiera sido expuesto lo suficiente, como si necesitaran construir algo nuevo sobre otra base. La ligereza de esos momentos comenzó a marcar la diferencia en los días de Marisol. Incluso en los días agotadores, saber que le esperaba un mensaje de Harlan, algo simple, sin expectativas, le traía un consuelo discreto. No buscaba sustitutos. Estaba, sí, aprendiendo a vivir de otra forma, sin máscaras, sin la obligación de estar siempre bien, solo siendo quien era, con todas las grietas que ahora aprendía a acoger. Con el tiempo, la casa de campo pasó por una pequeña reforma, nada grandioso, solo algunos cambios que Marisol sintió que debía hacer. Quitó el sofá que Fletcher adoraba, pintó una de las paredes del salón y cambió la ropa de cama del dormitorio principal. Quería reocupar ese espacio con su propia presencia, librarlo del recuerdo de quien lo había faltado al respeto. En una tarde de sábado, decidió volver sola allí, meses después de lo ocurrido. Llevó consigo solo un libro, un cuaderno y una botella de vino. Al entrar, sintió un frío en el estómago, como si reviviera todo de nuevo, pero poco a poco la sensación fue pasando. La casa estaba silenciosa, intacta, pero algo en ella había cambiado. Se sentó en el balcón y permaneció allí durante horas, simplemente observando el cielo cambiar de color, escuchando el sonido de los árboles, permitiéndose no hacer nada. Aquella era su manera de retomar lo que le pertenecía, no en venganza, sino en reconciliación con su propia historia. Escribió una frase en el cuaderno antes de dormir. No perdí nada, solo devolví lo que nunca fue realmente mío. 3 meses después del descubrimiento que volvió su vida de cabeza, Marisol ya no sentía el mismo peso en el pecho al despertar. Había cicatrices, claro. Algunos recuerdos aún aparecían de sorpresa en lugares insospechados. Una canción en la radio, un plato en el menú de un restaurante, el tono de voz de alguien en la calle. Pero ya no existía esa urgencia de entender por qué las cosas sucedieron como sucedieron. Había aceptado que algunas preguntas simplemente no tendrían respuesta. En cambio, empezó a mirar hacia el futuro con más claridad. Asumió un nuevo proyecto editorial con total libertad creativa, algo que antes habría sido considerado demasiado arriesgado para la dirección, y el proyecto funcionó. También que fue invitada a coordinar una nueva línea de publicaciones orientadas a mujeres en procesos de transformación personal. Irónico, pensó, cómo la vida teje caminos sin pedir permiso. En una de las reuniones de ese nuevo proyecto, habló por primera vez sobre lo que vivió, no con detalles, sino con la autenticidad de quien sabe lo que es recomenzar después de una caída. Las personas escucharon en silencio, y cuando terminó, nadie la vio como víctima, solo como alguien que sobrevivió. Harlan seguía presente, pero sin prisa. Se habían encontrado algunas veces para tomar café, dar una vuelta por librerías o simplemente conversar sobre cualquier cosa que no involucrara el pasado. Marisol aún no sabía qué nombre darle a lo que existía entre ellos, y por primera vez en la vida eso no le molestaba. No sentía la necesidad de controlar cada etapa, de prever lo que vendría a continuación.
Era reconfortante estar al lado de alguien que también se había derrumbado, pero había decidido reconstruirse con honestidad. Un día, mientras caminaban por una feria del libro al aire libre, él tomó un ejemplar usado y le mostró la dedicatoria en la contraportada. Para quien supo dejar ir. Ella sonrió. No dijeron nada. Y fue en ese silencio compartido que sintió que algo nuevo estaban haciendo. No una pasión abrumadora ni un romance perfecto, sino una conexión basada en el respeto, el tiempo y la verdad. Marisol ya no necesitaba que el mundo supiera eso. Bastaba saber que, en algún lugar entre el final y el recomienzo, había vuelto a pertenecerse. Aquel domingo, sentada en el mismo balcón donde meses antes descubrió que su vida estaba siendo usada como escenario para una mentira, Marisol miraba el atardecer con un sentimiento difícil de nombrar. No era alegría, ni tampoco tristeza. Era algo más cercano a la paz. Una paz ganada, con esfuerzo, que no provenía de respuestas o finales felices, sino de la certeza de que había hecho lo que tenía que hacer, que había enfrentado de frente, con firmeza y dignidad, algo que podría haber destruido su autoestima, su sentido de valor, su propia identidad. No se consideraba una heroína. Aún tenía días malos, inseguridades, momentos en que la duda asomaba, pero ahora sabía reconocer esos momentos sin permitir que la dominaran. Había aprendido a escucharse, a decir no sin culpa, a reconocer sus propios límites. Aquella casa, que alguna vez fue escenario de una traición, ahora era nuevamente suya. No porque fingiera que nada había pasado, sino porque había decidido que ese espacio, así como su vida, no sería definido por el error de nadie. La historia con Fletcher quedó en el pasado, y con Harlan, lo que sea que surgiera de allí, vendría con calma, sin prisa, como todo lo verdadero. Marisol finalmente no esperaba a nadie, solo estaba viviendo, y eso, por sí solo, ya era suficiente. ¿Alguna vez has pensado en descubrir que tu casa era el escenario de una traición? Dale like al video, compártelo con alguien que necesite abrir los ojos. Suscríbete al canal para más historias reales de transformación. Y comenta aquí, ¿hasta dónde aguantarías antes de poner fin a todo?